Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí un día más! Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirnos en un tema que, créanme, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido a la prensa y ha generado un revuelo impresionante, especialmente en torno a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Sí, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de las palabras de Yaman que han causado repercusiones en la revista. Y para que no se pierdan nada de lo que sucede en este fascinante universo, los invito, si aún no lo han hecho, a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todo. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es un tema candente, lleno de intriga y con ese toque de drama que tanto nos gusta analizar. La relación entre el mundo del cine, la televisión y la prensa del corazón siempre es un caldo de cultivo para historias interesantes, y esta vez, la bomba la ha soltado Yaman. ¿Quién es Yaman en este contexto? Bueno, para quienes no estén familiarizados, Yaman es una figura pública, un personaje que por una u otra razón, tiene acceso a información y al parecer, no se ha mordido la lengua a la hora de expresarla. Y el blanco de sus comentarios, o al menos el escenario donde estos comentarios han aterrizado con fuerza, ha sido una revista, un medio de comunicación que evidentemente ha decidido hacer eco de sus palabras. Pero, ¿qué ha dicho exactamente Yaman? ¿Y por qué estas palabras han tenido tal impacto, especialmente para Demet Özdemir? Esa es la pregunta del millón que vamos a intentar responder hoy. Imaginen la escena, una revista conocida por su alcance y su influencia, publica algo que proviene de Yaman. Inmediatamente las redes sociales se encienden, los foros de fans empiezan a debatir, y la noticia se propaga como la pólvora. No se trata solo de un comentario casual, sino de algo que, según la revista y las repercusiones que ha generado, ha tocado un punto sensible, quizás relacionado con la vida privada de Demet Özdemir, con su carrera, o con alguna situación que hasta ahora se mantenía en secreto o bajo una luz diferente. El título mismo nos da una pista de la magnitud del asunto. Palabras de Yaman sacuden revista repercusiones para Demet Özdemir. La palabra sacuden nos da una idea de la fuerza del impacto. No es una simple mención, es algo que ha movido los cimientos, que ha provocado una reacción en cadena. Para entender completamente la magnitud de este evento, necesitamos contextualizar. Demet Özdemir es una actriz turca de renombre internacional. Ha conquistado corazones con sus actuaciones en series que han sido éxitos rotundos, no solo en Turquía, sino en mercados globales. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un icono. Por supuesto, como cualquier figura pública de su calibre, su vida privada es objeto de constante escrutinio y especulación. Los medios y en particular las revistas de corazón, a menudo buscan detalles jugosos para alimentar el interés de sus lectores. Y cuando una figura como Yaman, que aparentemente tiene información privilegiada o una perspectiva única, decide hablar, el efecto puede ser explosivo. Ahora, ¿tipo de palabras podrían haber sido estas? Podrían ser comentarios sobre su vida sentimental, sobre sus proyectos profesionales, sobre alguna polémica en la que haya estado involucrada, o incluso sobre su personalidad. Sin entrar en detalles específicos que quizás aún no sean públicos o que debamos confirmar, podemos inferir que lo dicho por Yaman ha sido lo suficientemente relevante como para que una revista lo publique y, lo que es más importante, que cause una fuerte repercusión en la vida de Demet. La palabra repercusión sugiere consecuencias, un efecto duradero que va más allá de la noticia en sí misma. Podría implicar un cambio en la percepción pública, un ajuste en su carrera, o incluso un impacto emocional para la propia actriz. Analicemos la dinámica. Por un lado, tenemos a Yaman, la fuente de la información, quien decide romper el silencio. Por otro, la revista, que actúa como amplificador, dándole voz y difusión a esas palabras. Y finalmente Demet Özdemir, la protagonista indirecta, cuya imagen o situación se ve afectada por esta cadena de eventos. Es un juego de influencias y de poder mediático donde la información, al ser divulgada, adquiere una vida propia y genera reacciones. La sacudida que mencionamos en el título se refiere precisamente a esa onda expansiva de comentarios, análisis y opiniones que se desatan. ¿Y por qué esto nos interesa tanto a nosotros, como seguidores y observadores del mundo del espectáculo? Porque nos permite entender cómo funcionan las noticias, cómo se construyen las narrativas sobre las celebridades y cómo la opinión pública puede ser
moldeada. Además, para los fans de Demet Özdemir, esta noticia puede generar preocupación, curiosidad o incluso defensa. Es natural querer saber qué está pasando con nuestros ídolos y cómo reaccionan ante estas situaciones. Podríamos estar hablando de diferentes escenarios. Quizás Yaman ha revelado un detalle íntimo que Demet preferiría mantener en privado. O tal vez ha criticado algún aspecto de su trabajo, lo que podría afectar su reputación profesional. Otra posibilidad es que Yaman haya hecho una afirmación que desafía la imagen pública que Demet ha cultivado, generando dudas o preguntas entre sus seguidores. La revista, al publicar estas palabras, se posiciona como un actor clave en la difusión de esta información, y su elección de publicarla sugiere que considera que tiene suficiente interés y peso como para generar un debate. La clave aquí es la naturaleza de las repercusiones. No es solo que la noticia se haya publicado, sino el efecto que ha tenido. ¿Han sido negativas? ¿Han sido positivas? ¿Han obligado a Demet o a su equipo a emitir algún tipo de declaración? ¿Han cambiado la forma en que la gente la ve? Estas son las preguntas que intentaremos responder explorando los posibles ángulos de esta historia. Es fascinante observar cómo una simple declaración, amplificada por los medios, puede tener un alcance tan considerable y afectar la vida de una persona, incluso si esa persona es una estrella mundial. La industria del entretenimiento y especialmente la prensa, a menudo vive de estos momentos de tensión y revelación. Las revistas buscan la primicia, los comentarios explosivos, las controversias que mantengan a sus lectores enganchados. Y cuando una figura como Yaman, con un presunto conocimiento interno o una voz influyente, decide compartir algo, la revista ve una oportunidad de oro para captar la atención. La decisión de cómo presentar esa información, si de manera sensacionalista o más analítica, también es crucial. Para Demet Özdemir, estas situaciones pueden ser desafiantes. Por un lado, su carrera exige una cierta exposición mediática. Por otro, necesita proteger su privacidad y su imagen. Cuando palabras ajenas, especialmente de una fuente inesperada, entran en juego y son amplificadas por un medio importante, se crea un desequilibrio que puede ser difícil de manejar. La forma en que ella reaccione o si decide reaccionar, será otro capítulo interesante en esta historia. En resumen, lo que tenemos es una situación donde las palabras de una persona llamada Yaman han provocado una reacción significativa, una sacudida en la revista que las ha publicado, y por ende han generado repercusiones para Demet Özdemir. Esto nos invita a reflexionar sobre la influencia de las declaraciones públicas, el papel de los medios de comunicación en la construcción de la imagen de las celebridades y la constante dinámica entre la vida pública y privada en el mundo del espectáculo. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis sobre las palabras de Yaman y su impacto en la revista y, por supuesto, en Demet Özdemir. Hemos desgranado la noticia, hemos explorado las posibles implicaciones y hemos reflexionado sobre el fascinante mundo del espectáculo turco y la prensa que lo rodea. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Antes de despedirnos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas repercusiones? ¿Creen que las palabras de Yaman son justificadas? ¿Cómo creen que Demet Özdemir debería manejar esta situación? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y familiares que también aman el mundo del espectáculo turco, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. No se queden fuera de ninguna de nuestras novedades. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.